Retornamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana, Imagen HD a nivel nacional. Doctor Cerda, antes de la pausa, hablábamos de la oposición del ingeniero Cruz, Kelvin Cruz de la Vega, presidente de la Federación. Y yo creo que usted incluye a Abel Martínez también. La noticia usted la trae del alcalde, pero yo insisto que de Santiago también. Por supuesto. No, el alcalde de La Vega y el de Santiago también. Todos aquellos alcaldes que le roban la propiedad a los municipios, teniendo sus títulos en buena ley, o una posesión. Porque si usted tiene una posesión pacífica, ininterrumpida, y a título de propietario. A título de propietario, usted tiene justo título para sustentar el derecho a esa propiedad. ¿Cómo va a venir el alcalde a robarle la propiedad diciéndole que esos son terrenos municipales? Lo menos que hace los alcaldes, eso yo lo he visto aquí en Santiago, en el Tribunal de Tierras de aquí de Santiago, con respecto a terrenos de aquí de la ciudad, es que un terreno que no está registrado a nombre del ayuntamiento, el ayuntamiento te pide o te permite que tú vayas a un departamento que se llama catastro y allá tú declares que tú quieres un contrato de arrendamiento sin que esa propiedad esté registrada a nombre del ayuntamiento, y ellos te emiten un contrato de arrendamiento sin ser los propietarios. Qué bonito. A recibir dinero, pero si tú no pagas el arrendamiento, ellos reciben el arrendamiento y dicen que como tú consentiste un arrendamiento a favor de ellos tienen una presunción de que son los dueños, y a partir de ahí ellos van a hacer el procedimiento correspondiente para determinar el registro de ese inmueble, y ya tú no eres dueño. Y le pagaste 20 años un arrendamiento. Qué bien. Entonces usted no puede hacer un proceso legal por los tribunales, obtener una sentencia favorable y hacer un embargo retentivo en caso que no le cumplan con la ejecución de la sentencia. Porque ellos sostienen que ellos son la representación del gobierno local, pero es que el gobierno local se personaliza en una persona, valga la redundancia, de derecho público llamada alcaldía. Correcto. O ayuntamiento, que como persona responde, debe obedecer lo establecido por la ley. Todas las personas morales y físicas deben de obedecer la ley. Totalmente de acuerdo. Pero aquí todo el que tiene un poquito de autoridad en este país se convierte en cacique. Son caciques. Por eso, en un momento, yo nunca estuve de acuerdo con que el territorio nacional se estuviera partiendo en pedazos, porque cada vez que se divide en pedazos, se saca una porción del territorio nacional para crear un municipio, para crear una junta distrital, se crea un nuevo cacique, y la pobreza de la gente que vive ahí sigue siendo la misma, las necesidades siguen siendo las mismas. Pero eso, aparte de eso, hay que adherirle que luego que ya tú colocas como un director de un distrito judicial o un alcalde de un determinado municipio, entonces ellos necesitan buscar fondos para mantener en primer lugar su posición de líderes, entre comillas, de esas comunidades, y entonces empiezan a las relaciones clientelares. Ellos empiezan a regalarte la receta, a regalarte para el entierro, y para eso necesitan fondos. ¿Y dónde lo consiguen? Entre otros espacios del presupuesto nacional y de la apropiación de los terrenos que pudieran no estar registrados en ese momento cuando ellos llegan a esa posición. Pero usted no mencionó la otra parte al final de este comentario, y es que hacen alianza estrecha con la delincuencia de los barrios, porque esos son los que los acompañan. Esos son los que Cada vez que van a hacer una ejecución forzosa, la delincuencia va adelante, claro. Los tigres, y entonces... Entre todos ellos, sin mencionar, porque hay una ofensa entre, por ejemplo, el impedimento, y ese otro tema que hizo el presidente de la República con una persona que fue funcionario de Haití, que lo colocó dentro de una lista de delincuentes reconocidos por la policía haitiana, y eso dio motivo de ofensa en el gobierno haitiano. Asimismo se ofenderán cuando nosotros, que estamos hablando de que los alcaldes se alían con sectores de delincuentes en los municipios que ellos dirigen, con los regidores. Sí. No tiene nada que ver, ¿eh? Sí. No tiene nada que ver, como no tiene nada que ver el señor Claudio Sé con los dirigentes, con los líderes de banda de Haití, no tiene nada que ver. No. Bueno. Así es.
Miren, los contratistas de las escuelas, a propósito de las escuelas, están reclamando que el gobierno le pague una deuda de 3.000 millones de pesos. La deuda vieja. Siempre cuando se produce una transición de un gobierno a otro, quedan deudas a los contratistas. Ahora, el problema grande es que en nuestro país no existe el concepto de continuidad del Estado. Y al no existir el concepto de continuidad del Estado, todo lo que dejó el gobierno pasado, sea bueno o malo, no se evalúa para darle seguimiento. Por eso, no dude usted que esas, ¿cuántas escuelas fue que mencioné ahorita? Mencioné un promedio de 718 escuelas que no se le ha dado continuidad. No dude usted que haya sido porque se estaban haciendo en el gobierno pasado. Dentro de las malas costumbres que venimos heredando de gobiernos anteriores, por ejemplo, el doctor Balaguer decía que las deudas nuevas, las nuevas, se dejan que se pongan viejas y las viejas no se pagan, violando completamente con el principio de la continuidad del Estado. Así es. Mire, la asistencia al mercado binacional que se realiza en Dajabón, me parece que lo hacen 2 veces a la semana. Fue nula la asistencia en esta semana debido a la situación de inestabilidad social que se vive en el vecino país a raíz del asesinato y posteriormente fueron quemados 2 de 7 periodistas. De 7 periodistas. Que cubrían el enfrentamiento de pandillas allá en Cité la región Soleil. de Cité Solier, en Haití. Puerto Príncipe. Ajá, y entonces sí, porque ahora mismo las pandillas están casi todas concentradas en las inmediaciones de la capital haitiana, Puerto Príncipe, y esto ha provocado una situación de inestabilidad social y hay nuevos anuncios del gobierno que podría colocar ese país en los próximos días en un barril de pólvora. Recordar que el puerto principal de entrada de mercancías, y cuando hablo de mercancía hablo de donaciones de los países como Estados Unidos, Canadá y Francia, llegan por el puerto de Puerto Príncipe. Entonces, necesitan estar cerca de esta entrega de bienes que les llegan a ellos, e incluso en los mercados fronterizos de la República Dominicana, algunas de esas donaciones, principalmente de electrodomésticos, se venden. Y usted puede comprar plancha, puede comprar microondas, que usted se pregunta, ¿y de dónde estos haitianos sacan estas mercancías? Así es. La situación es que Haití tiene una clase política que no le interesa que ese país se enrumbe por senderos de institucionalidad, porque en medio del desorden sacan mayores beneficios. Después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, o mucho antes, estaba propuesto celebrar elecciones presidenciales. No se han podido hacer ni después ni antes, pero tampoco existe voluntad de la clase política haitiana de que se haga. Y por eso las pandillas que controlan los territorios allí están dirigidos por esa clase política. De manera muy especial, el que se le prohibió la entrada en esta misma semana al país, que venía él y venía acompañado de líderes de pandillas de Haití, y el presidente Luis Abinader, de manera inteligente, que saludamos esa decisión, le impidió la entrada al país. Resaltar que este lunes, ayer, decía el episcopado católico de Haití, 10 obispos de Haití, 10 obispos. El episcopado, el grupo de obispos de Haití, le decía a la clase gobernante de allá, ustedes han perdido el control de este país. Se lo está diciendo la gente que da la misa, la gente que está en contacto con las personas, a donde van los menesterosos a buscar ayuda, una comida, a buscar una ropa, a buscar un zapato. Esas son la gente que ofrecen estos servicios en Haití. Lo más preocupante de todo este drama que vive Haití es que la situación nos afecta a nosotros en términos económicos, pero pudiera afectarnos en cualquier momento en términos de paz, tranquilidad, estabilidad social, porque esas pandillas están allí. Imagínense que ellos decidieran también atacar el país por la frontera. Están bien armados. Pero muy Tienen bien armados. armas de guerra. Pero muy bien armados. Que le han llegado de millonarios haitianos que viven en Francia y Estados Unidos. Por el puerto de Puerto Príncipe. Por ahí entra todo. Sí. Entonces, eso
nos mantiene a nosotros en un nivel permanente de inseguridad social que en cualquier momento no se sabe lo que pudiera ocurrir. Pero nos estamos anticipando desgracia entre los dos pueblos, pero dado el fortalecimiento de esas pandillas en aquel territorio, nosotros no estamos bien parados. Recordar que no hace mucho tiempo usted le era imposible transportar una libra de ajo de la frontera hacia Santiago o hacia la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, una ametralladora UCI te la podía pasar. Así es. Una libra de ajo no, pero una ametralladora sí. Tal vez esa situación ha provocado cierto dinamismo a la economía, porque usted nada más tiene que irse a la terminal de autobús que viajan a Haití, por ejemplo, Expreso Liniero, Caribe Tour, y usted ve que los autobuses tienen que hacer fila para uno poder comprar un boleto, y cuando usted se monta, si hay dos dominicanos, hay mucho, porque los haitianos de Juana Méndez, de Puerto Príncipe y de todas las provincias de Haití, de todas las poblaciones haitianas, han visualizado a República Dominicana como la capital Puerto Príncipe, para ellos venir a abastecerse porque allá no hay alimento. Y lo que ellos consumen, tienen que venir a comprarlo aquí. Lo que no, tienen que venir a estudiar, porque así en las condiciones que está Haití, no se puede. Exacto. Mire, la Cámara de Cuentas otra vez es el centro de un escándalo. Una empleada de la Cámara de Cuentas del Departamento Jurídico, pero vamos a hablar de esto luego de la pausa. Información de mucho interés, que pensábamos que esta Cámara de Cuentas nueva venía a proyectar imagen, pero ya lo que se está diciendo alarma a la opinión pública. Regresamos en breve.